Este video es presentado por Que arda la llama negra, un grimorio moderno para el practicante siniestro. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio y último del año 2024 de Ecos del Abismo. El día de hoy con un video precisamente enfocado en uno de esos procesos que muchas veces tiene lugar cuando finaliza un ciclo y cuando va a comenzar uno nuevo. La evaluación y la posterior planeación de cómo mejorar, de cómo seguir trabajando para que esos aspectos que la misma evaluación nos está mostrando que son necesarios de reforzar, pues efectivamente sea algo que se pueda hacer en ese nuevo ciclo que está por comenzar. Antes que nada, agradecerles por este año que ha pasado en el que hemos podido seguir abordando diferentes temáticas relativas a lo oculto, la magia, lo esotérico, por supuesto, desde una perspectiva del sendero de la mano izquierda. Los invito rápidamente a que si esta es la primera vez que están por aquí, se suscriban a este canal, dejen su me gusta, sus comentarios. Si se sienten generosos, por favor, pueden hacer uso del super gracias para generar sus aportaciones a Ecos del Abismo. Y para aquellas personas que desean profundizar en el contenido o incluso buscar un contenido adicional que el que presento aquí en mi canal, pueden ir a mi Patreon, a mi comunidad en Patreon, donde van a poder encontrar varios escritos, numerosos podcasts del abismo que suman alrededor de otras 40 horas de contenido adicional, además de lo que ya pueden encontrar aquí en el canal. Habiendo hecho esos anuncios generales, adentrémonos ahora en lo que compete a el video del día de hoy. Una evaluación es un proceso que podríamos definir brevemente como el análisis que se hace de diferentes tópicos, de diferentes áreas dentro de un campo en particular, toda vez que haya pasado un tiempo determinado para poder examinar qué tantas de los propósitos o metas u objetivos, si es que hubiese algunos, al iniciar ese proceso se han cumplido y cuáles otros aspectos faltan por terminar. En lo que respecta a la práctica como se lleva hoy en día, moderna, solitaria, pues esta evaluación no va a caer en manos de alguien más, sino de uno mismo. Por lo tanto, hablaríamos de un proceso de autoevaluación. Precisamente al ser este un camino cuando se emprende en solitario, uno que depende mucho de la autonomía personal, es muy importante poder realizar este proceso. Por supuesto, como lo dije, puede ser este un momento muy apropiado para hacerlo, pero cualquier determinado periodo de tiempo, una vez que se haya concretado, puede ser adecuado para poder observar y revisar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué falta, qué podría mejorar, etcétera, etcétera. Ahora bien, es importante tener una serie de elementos clave o en concreto para poder saber qué es lo que vamos a examinar, qué es lo que vamos a revisar aquí. Vale la pena decirlo, este por lo tanto es un video enfocado en aquellas personas que ya comenzaron con sus prácticas mágicas, con sus estudios y demás. Para aquellas personas que recién se estén introduciendo, de pronto puede ser un video que les ayude a tener en cuenta qué cosas podrían trabajar y de qué manera podrían llegar a hacerlo. Si les parece bien, entonces voy a ir entregando una serie de tópicos o elementos para tener en cuenta en esa evaluación. Por supuesto, cada quien es libre de realizar este proceso o no, pero es algo con lo que he querido cerrar el año porque creo que es un video que siempre va a ser vigente, o sea, siempre va a ser importante y relevante tener en cuenta esto para precisamente ponernos los pies sobre la tierra, ya que en muchas oportunidades puede pasar que nos estemos autoengañando por la razón que sea, y este tipo de cosas pues nos van a ayudar precisamente a tener esos pies sobre la tierra. El primer elemento a analizar es la información adquirida. ¿Qué es la información adquirida? Libros, talleres, videos, podcasts, conferencias y cualquier tipo de fuente del que hayamos podido obtener información dentro de este año que ha pasado o dentro del periodo de tiempo que se esté analizando. Yo diría que es muy importante que este tópico siempre esté presente, ya que el estudiante de magia, al igual que el de muchas otras áreas, debe mantener una actitud de eterno estudiante, siempre abierto y dispuesto al nuevo conocimiento. Un practicante, independiente de cuántos años lleve dentro del sendero,
que de pronto sienta que no tiene que leer más o que ya sabe lo suficiente, es alguien que básicamente se está estancando. Todo el tiempo tenemos que estar leyendo, nutriéndonos de estas diferentes fuentes de información. Entonces, en lo que respecta a la evaluación, ustedes pueden medir cuántos libros se leyeron, qué videos vieron, qué cursos o qué talleres tomaron, de qué manera esto les generó unas aportaciones a sus caminos y procesos personales. Ahora pasemos a las prácticas. En las prácticas podemos tener aquellas que se hacen de forma diaria, semanal, mensual y anual. Allí caben también otro tipo de ceremonias, como quienes celebran los solsticios de invierno, de verano, también las aperturas de las torres, para quienes siguen este esquema que se ha venido popularizando, tomando mucha fuerza, propuesto desde el satanismo anticósmico, haciendo una especie de reversión de la idea del ritual de las atalayas y demás, y que también tiene, podríamos decir, una cierta similitud con lo que se propone dentro del Crooked Path, dentro del cultus sabbati y demás. Todas estas ceremonias o todos estos momentos, digámoslo así, que durante el año se hubieran podido haber observado. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? ¿O qué es lo que hay que tener en cuenta acá? ¿Cuánto practiqué dentro de mi día a día? ¿Cuánto practiqué dentro de la semana? ¿Cuánto practiqué al mes? ¿Y cuánto practiqué finalmente en el año? Es muy importante tener en cuenta esto. Si como practicante yo incluso desconozco de un esquema, una estructura a seguir diaria, semanal, mensual, anual, etcétera, etcétera, tengo que empezar a observar dentro de esa evaluación que me faltan elementos para saber qué camino seguir. Quizás todavía estoy en un punto en el que estoy tomando de aquí, estoy tomando de allí, pero no tengo una estructura. Ojo porque ese orden es muy importante. Por supuesto, la magia es grande, es abundante, tiene muchos caminos, tiene muchas corrientes, muchas escuelas, muchos referentes y autores, pero hay que darle orden a las cosas. De igual forma, hay que recordar algo muy importante. Al igual que cualquier arte, la magia solamente se refina, se pule y se aprende a través de la práctica. No hay otra manera. De modo que si suponiendo el tiempo o el periodo de estudio fue mayor o fue muy alto, pero la praxis no tanta, entonces habría que pensarse la posibilidad de que en el tiempo que está por venir haya más periodo de práctica, porque la misma evaluación nos estaría arrojando, nos estaría diciendo que falta este elemento. Vinculado con el punto de la información adquirida, de las prácticas, tenemos que tener en cuenta el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo o qué tiempo dediqué yo a la magia en términos de su estudio, en términos de su práctica? Recordemos que al ser la magia un estilo de vida, implica que no necesariamente sea una actividad o sea un ejercicio que se limite a unos momentos específicos, como cuando se está dentro de una cámara ritual o dentro de un lugar de trabajo, sino que también puede estar presente dentro del día a día. Y ojo, porque esto es algo muy importante a tener en cuenta, y lo digo desde mi experiencia asesorando personas, dándole clase a personas que tienen unas vidas muy ocupadas, tienen diferentes costumbres, hábitos y responsabilidades más bien que hacen que sus tiempos sean muy limitados, sea porque trabajan en una empresa o sea porque, como pasa, por ejemplo, la gente que está en los Estados Unidos, pues tienen trabajos que tienen unos horarios que son bien complicados. Sin embargo, tienen el deseo y la intención de aprender, tienen el deseo y la intención de ejecutar. A mí me parece que en ese sentido la magia tiene que entenderse como que se puede acomodar a esas dinámicas. No podemos dejarlo únicamente en la imagen de, no sé, una Aleister Crowley que contó con la fortuna de recibir una herencia y podía hacer magia todo el día si quería y no tenía que pensar en el factor económico. Sin embargo, aunque no estén dadas esas mismas condiciones, eso no quiere decir que no haya tiempo para la magia. Tiempo siempre hay, si me lo permiten. Y si no lo hay, pues también es importante que yo reevalúe hasta qué punto esa actividad laboral o esas cosas que yo estoy haciendo, pues me están generando más una esclavitud o me están generando más un proceso en el que me es difícil pensar en algo espiritual. Pero si yo realmente lo que quiero es hacer eso, entonces tengo que encontrar esos tiempos. La evaluación, por lo tanto, nos tendría que hablar del equilibrio entre teoría y práctica en términos de tiempo, cuánto se invirtió y demás.
¿Por qué? Porque muchas personas también finalmente se quejan a veces, dicen, no, es que yo siento que no ha avanzado o yo no veo ciertos resultados, pero cuando vamos y miramos cuánto tiempo están invirtiendo en todo esto, es muy poco. Se lo decía yo a alguien una vez que me hacía justamente ese tipo de observaciones. Decía, yo siento que no avanzo, yo siento que no me da, creo que no estoy llegando a ningún punto y le dije, ok, ¿cuánto estás practicando a la semana? No, pues a veces una vez, a veces dos. Y yo le dije, listo, te voy a poner este ejemplo muy sencillo. Supongamos que no es magia, es natación. Tú me dices, yo quiero hacer natación por hobby, por distraerme, por botar el estrés. Ah, ok, con que vayas una o dos veces a la semana es suficiente. Pero si tú me dices a mí que te estás preparando para alto rendimiento, para ser un competidor olímpico, una o dos veces no es suficiente. Entonces hay que ser muy conscientes justo dentro de ese tipo de aspectos en el proceso de evaluación hasta qué punto lo que yo quiero o lo que yo deseo, a donde quiero llegar, se está justamente ajustando o tiene relación con los periodos de tiempo que estoy invirtiendo en ello. Porque la magia demanda sacrificios, demanda dejar de lado a veces el ocio, el salir, el disfrutar de ciertas cosas. No siempre, no, pero habrá momentos en los que se tenga que hacer así porque no hay otros tiempos precisamente para ello. Volviendo al asunto de las prácticas, tenemos la ejecución. ¿La ejecución de qué? De hechizos, de rituales, de sigilos, de todo aquello que comprenda una obra mágica. ¿Qué obras se realizaron? ¿Qué obras presentan una fortaleza? ¿En cuáles no somos fuertes? ¿O en cuáles deberíamos de profundizar? ¿Qué elementos tenemos claros? ¿Qué elementos no? Por ejemplo, me ha pasado con mucha frecuencia que gente llega a hacer pues asesorías o incluso hacer preguntas en los directos. Dicen, yo llevo tantos años en el sendero, ¿ok? Pero quiero saber cómo se hace un trabajo para este propósito. Entonces yo digo, pues hombre, tienes que tener muy claro cuál es como la corriente desde la que estás trabajando y con qué grupo de estructuras de trabajo cuentas. Si se supone que ya llevas un tiempo avanzado, pero no sabes cómo implementar ciertos principios de la magia, como lo similar produce lo similar, el tema del contagio, o de alguna forma esta representación microcósmica que muchas veces se hace en los trabajos de lo que se quiere que suceda en el macrocosmos, pues será importante entonces pensar como, venga, me hace falta recibir instrucción, me hace falta recibir formación para poder suplir esta necesidad que estoy teniendo. Esa ejecución es muy importante. Volvemos al asunto de la práctica. La única forma de conocer el verdadero poder de la magia es ejecutándola. Seguimos ahora con el confeccionamiento. ¿Confeccionamiento de qué? Amuletos, talismanes, herramientas mágicas, objetos de poder y demás. El practicante de magia tiene que hacerse a unos ciertos elementos o puede hacerse a unos ciertos elementos tanto para su praxis como para el cumplimiento de su voluntad y sus deseos. Aquí hay un poco de mezcla entre lo que es la magia ceremonial, digámoslo así, y la brujería o los procesos de magia folclórica que implican la construcción de amuletos, la carga de objetos de poder, la creación de herramientas mágicas y demás. Es decir, este es un punto en el que incluso ya de entrada se está invitando a que el practicante no se quede únicamente dentro de la comodidad de su hogar o de la visualización de cosas y demás, sino que emprenda la acción de construir todos estos elementos, inciensos, también bolsas de hierbas, aceites esenciales, así no sea que tinturas, así no sea que necesariamente pues lo haga desde cero, pero por lo menos que haya un proceso en el cual por medio de un aceite portador vayan unas plantas, haya todo un proceso de consagración y demás. O sea, ¿qué tanto de eso se ha hecho durante el año? Porque eso es importante y es esencial. Aquí yo estoy tratando de colocar elementos que podríamos decir son esenciales o que están presentes, deberían estar presentes dentro de la praxis mágica. Entonces, precisamente por eso es que como son elementos relevantes, pues se mencionan. El practicante debe aprender a confeccionar estos amuletos, estas herramientas, porque es parte de nuestro oficio. A mí me ha pasado en oportunidades que hay gente que dice, no, es que yo prefiero imprimir el sigilo, por poner un ejemplo muy sencillo, porque yo no soy bueno dibujando, porque yo no soy bueno trazando, pero es que no es solo el hecho de que estéticamente el sigilo, digamos en este caso, quede bien, sino que cuando yo voy y lo pinto,
lo pirograbo, lo tallo, lo que sea, yo le estoy dotando de mi energía a ese elemento y estoy generando un vínculo. Y casi que desde ahí puedo estar generando la activación, porque mientras estoy tallando, pintando, lo que sea, estoy recitando palabras de poder, palabras bárbaras, endemoniaco, etcétera, etcétera. Entonces eso es fundamental. Cuando una persona únicamente se limita a comprar cosas de internet, ¿no? A comprar, qué sé yo, dagas, varas, que claro, es absolutamente válido, pero no hay ningún proceso en el que él aprenda cómo hacer este tipo de cosas o por lo menos se encargue de la consagración, creo que es un elemento a revisar y a tener en cuenta precisamente dentro de la evaluación como algo que debería de mejorar en el año que está por venir. Podrían haber muchos más puntos a revisar. He querido simplemente señalar estos cuantos. Ustedes si quieren pueden dejar en la parte de los comentarios algunos otros que les parezcan relevantes y me encantaría leer también el por qué, no simplemente que lo pongan y ya está. Pero entonces, teniendo en cuenta estos puntos por lo menos principales, es importante que desde ahí, con honestidad, con sinceridad y ojo, también con indulgencia, me parece a mí, se haga la revisión de cada uno de esos elementos y se llegue a una conclusión. Si se quiere, se puede utilizar una especie de escala. Nosotros los seres humanos nos encantan las escalas del 0 al 10 o malo, bueno, muy bueno, qué sé yo. Y de esa manera darnos una calificación. Pero ojo porque eso puede entrar a jugar, y por eso hablaba de la indulgencia, con ese sistema conductista en el que muchos de nosotros aprendió. Y entonces eso puede generarnos frustración o satisfacción. Algo así como la carita feliz o la carita triste. Y no se trata de eso. Se trata de que entendamos que esto es un proceso. Es un proceso que requiere tiempo, que requiere años, que siempre habrá algo que trabajar, que a veces habrán fortalezas en unas partes, debilidades en otras, pero precisamente el objetivo de la evaluación es señalar qué puedo hacer, qué tengo que hacer para mejorar. Y aquí es donde vamos a pasar a la siguiente parte, porque no basta solamente con hacer el diagnóstico y decir, bueno, esto es lo que se hizo, lo que no se hizo, sino que hay que empezar a generar la planeación. Si nosotros hacemos esa planeación, vamos a evitarnos el desagradable encuentro con la pregunta que muchas personas se hacen en Magic y es, ¿y ahora qué hago? ¿Qué libro agarro? ¿Por dónde voy? ¿Ahora cómo trabajo esto o cómo trabajo lo otro? Cuando yo tengo el año planeado o un tiempo determinado planeado, no me voy a perder de ahí y no debería perderme de ese norte. ¿Puedo seguirme nutriendo de otras cosas externas o ajenas que no están contempladas? Por supuesto que sí, pero tengo muy claro hacia dónde voy. Igual, yo les propondría unas 4 preguntas sencillas, ustedes pueden plantearse más para cerrar ese tema de la evaluación y a partir de esas preguntas y de sus respuestas ustedes van a poder saber cómo enfocar esa planeación. Entonces, primera pregunta, ¿qué elementos fueron sobresalientes? ¿Qué mantendría o potenciaría el próximo año? ¿Qué dificultades o qué debilidades tengo o qué cosas no tengo definitivamente, de cuáles carezco y en cuáles debería de trabajar? ¿Y qué debería de cambiar en todos los niveles, tanto en mi persona como en el entorno de pronto? Porque puede pasar que, ejemplo, alguien diga, no, es que yo no tengo espacio para hacer Magic, no tengo una cámara ritual o vivo con X personas. Eso es algo que eventualmente debería de poder cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas deberían ser diferentes para el próximo año y de esa manera poder seguir avanzando? A partir de la revisión de esas respuestas entonces y de un criterio que se debe de tener de cuáles son esas diferentes áreas de la magia que yo debo de trabajar. Por eso es quizás muy importante que si alguien está trabajando en solitario, se haga con algún libro que por lo menos contemple como muchos de los aspectos claves o esenciales o del trabajo de base, como justamente lo llamo yo, para poder saber por dónde tiene que trabajar. Ejemplo, el proceso de trance o el proceso de gnosis, los sueños, la proyección astral, la creación de herramientas mágicas, el desarrollo de todo tipo de hechizos, rituales y demás. De hecho, si me lo permiten, en un momento les voy a dar un pequeño esquema por meses pensado para una persona que recién se estuviera adentrando en esto y entonces como cada uno de esos meses podría probablemente hacerse énfasis en un área particular. Pero entonces se tienen que hacer también propósitos y metas personales, como estos propósitos que a veces la gente se fija de año nuevo y demás, pero no puede quedarse en la mera energía del loco, en el entusiasmo, tiene que ser la energía del mago.
tiene que ser, me propuse esto, lo voy a hacer en la medida que más sea posible, porque a veces hay cosas que definitivamente no permiten, pero en la medida que sea posible hay que tratar de cumplir con ello. Ahí es donde se trabaja justamente la disciplina, la tenacidad, la constancia, la perseverancia y todas estas cualidades que se dice que todo buen mago debería de tener. Ustedes pueden tomar cada uno de los puntos anteriores, información adquirida, prácticas, hechizos, confeccionamiento, y a partir de ahí plantearse metas para ello. Por ejemplo, ¿cuántos libros me voy a leer y qué libros me voy a leer? Porque muchas veces suele ser fácil desviarse. Tengo X libro y de pronto fui a una librería y me compré otros dos o tres, entonces empecé estos y dejé el otro tirado, y eso es una forma de autosabotearse. En términos de la práctica, bueno, yo ya sé que por lo menos mínimo tengo 20, 30 minutos al día para hacer la práctica. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer meditación? ¿Voy a hacer trabajo de chakras? ¿O un día voy a hacer una cosa, otro día voy a hacer otra? Quizás por eso es que ahí es que resulta a veces muy importante que haya alguien asesorándolo a uno, o haya alguien guiándolo o instruyéndole a uno, o que los medios con los que nos hayamos hecho, sea libros, videos, podcasts o lo que sea, nos enseñen sobre ello. Porque por supuesto una persona que no tenga idea de esto, pues simplemente tratará de hacer lo mejor que puede, y a veces las buenas intenciones no son suficientes. Hay que plantearse qué trabajos, qué obras, qué ceremonias se quieren explorar. Ejemplo, me gustaría empezar a acercarme al tema del citragra, al tema del árbol clifótico. Entonces, ¿cuáles son los autores que hablan de ello? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué esquemas? ¿Cada cuánto tiempo? ¿De qué manera? Ahí entra justamente la liturgia siniestra, que si lo recuerdan hay un video aquí en mi canal sobre eso. Entonces, me voy a plantear hacer la ceremonia clifótica, la misa negra o cualquier tipo de liturgia de esta clase una vez al mes, o cada luna llena, o cada luna oscura. Pero entonces hay que tratar de cumplir con esa rigurosidad, y cuando no se haga, pues hay que tener la capacidad de decir, ok, no lo hice, no lo cumplí, sé que tengo que hacerlo diferente. Vamos a hacer entonces un recorrido rápido por meses, de un simple y sencillo esquema como para que se den a una idea, pero obviamente puede ser diferente. Esto es solo como por darles un ejemplo que espero que, aunado con lo demás que se ha dicho, ya les esté dando una mayor claridad del objetivo de este video en cuanto se habla de evaluación y planeación del año mágico. En enero, que es justamente el primer mes del año, podemos trabajar el trance mágico. En febrero, la concentración o el enfoque, que de alguna manera viene amarrado con lo anterior. En marzo ya podríamos empezar a explorar el trabajo con chakras o el tema Kundalini. En abril podríamos comenzar también a trabajar lo que son sueños lúcidos. Y en mayo, para seguir con esa misma línea, la proyección astral. En junio ya podríamos introducirnos en ciertos elementos que tengan que ver con rituales de destierro o de apertura. En julio podríamos confeccionar y empoderar las herramientas mágicas. De hecho, si ustedes me lo permiten, yo lo cambiaría. Pondría primero la confección y empoderamiento de las herramientas mágicas, o la consagración más bien de estas herramientas, y luego sí pasaría al tema de apertura de destierro. En agosto podría haber una práctica mágica introductoria, ejemplo, magia sigílica, o empezar a mirar ciertas obras de diferentes corrientes de trabajos para diferentes propósitos. En septiembre podría haber una práctica mágica elemental, o con el proceso de lo que tiene que ver las hierbas. Entonces, ¿cómo adentrarse en ese camino verde? ¿Cómo adentrarse en ese camino de las plantas? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Y demás. En octubre incluso podríamos pasar a otro elemento, que es la llamada magia planetaria, tener en cuenta las diferentes correspondencias, atributos, cómo trabajar entonces con ello, cómo hacerlo desde nuestra perspectiva siniestra, sin necesidad de tener que estar utilizando conjuraciones que pues justamente llamen energías o poderes que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, cómo entender cómo se ve reflejada esa influencia planetaria y cómo adecuarla o cómo implementarla dentro de los trabajos personales, o sea, lo que se busca afectar a uno mismo o el entorno, de ser el caso. En noviembre podría haber el tema de la invocación mágica, y en diciembre el tema de la evocación mágica. Y aquí incluso faltan otros aspectos, como buscar ceremonias o buscar procesos iniciáticos, sea porque propiamente alguien nos esté acompañando, o sea porque nosotros mismos lo hagamos, entendiendo ese proceso iniciático como ese voto mágico que se da al sendero. Buscar una entidad o una deidad patrona o matrona con la cual trabajar y comenzar un trabajo de cultivamiento. Es decir, si se dan cuenta, dije cosas muy sencillas para cada uno de esos meses, pero en realidad la magia abarca demasiados elementos. No se trata de ser una carrera, porque no lo es. Hay que tomarlo todo con calma, hay que irlo viendo paso a paso.
es mucho más adecuado ir teniendo un proceso lento, pero que se va cimentando con fuerza, que las bases son sólidas, sino que simplemente se van a caer por el entusiasmo, por el afán o por las ganas de querer hacer un montón de cosas. Todos estos son elementos que yo les recomiendo tener en cuenta para su evaluación y planeación del año mágico. Espero de todo corazón que este video les haya gustado, les haya dejado como siempre más preguntas que respuestas. Por favor, recuerden seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram. A partir de ahí pueden contactarme para tener lecturas de tarot, asesorías personalizadas o pueden ir a mi Patreon y además de disfrutar del contenido que hay allí, pueden entrar en uno de los niveles superiores que además de eso les permite recibir asesorías o clases personalizadas. Eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyar Ecos del Abismo. Hablando de planeación, justamente vengo planeando varios videos, pero quería sacar este antes de. Les aseguro que este próximo año habrá bastante material aquí dentro del canal en Ecos del Abismo, en los que serán ya próximamente 8 años esparciendo la llama negra. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, que arda la llama negra. Y un exitoso, abundante, próspero y lleno de magia 2025 para todos ustedes.